¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Que Dios les bendiga. Buenas tardes a toda la familia. Este es el tiempo para la familia. Queremos invitar al varón, caballero, a la dama, usted, madre, familia, esposa, mujer cristiana, familia cristiana. Este es un programa espiritual, es un programa bíblico. Cada semana estamos tratando de traer a ustedes un tema de la Biblia para ayudar, para sanar, para bendecir a la familia. Es una tarde muy especial, así que invitamos a la gente que vayan llegando, se vayan conectando, compartan la página. Es con todo el corazón y mucho respeto. Siempre, cada semana, traemos un tema especial. Hoy vamos a hablar de cómo enfrentar el duelo. ¿Cómo enfrentar el duelo? Buenas tardes, Pastor Joel, que Dios lo bendiga. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Estamos aquí nuevamente con el propósito de poder compartirles el mensaje de la palabra de Dios, y es una bendición, hermanos, estar nuevamente aquí con ustedes, y les pedimos, les animamos a acompañarnos en este programa y a la vez a compartir. Hay personas que van a ser bendecidas con la palabra de Dios en esta tarde, y pues con la ayuda de Dios y la bendición de Dios en esta tarde tenemos al pastor Joel Valdés con nosotros, acompañándonos, hermanos. Gracias, pastores, por la invitación. Dios les bendiga. Les animamos ahí que nos compartan para que más gente escuche lo que queremos compartir desde el corazón, ayudando a la sanidad familiar con este tema del día de hoy, cómo enfrentar el duelo. Saludos de parte de la Iglesia Bautista Luz del Evangelio, de un servidor, Joel Valdés. Dios les bendiga. Un gusto, pastor, que esté aquí con nosotros. Un pastor joven, victorioso, guerrero, Pastor Joel Valdés. Un gusto que se haya dado tiempo para estar con nosotros y bendecir al pueblo. Nosotros no tenemos nada que hablar de nosotros, es la palabra. Somos pastores, por la gracia de Dios. Dios nos ha llamado, nos ha dado una carga, un deseo, ha puesto algo en nuestro corazón para la familia. Las iglesias están conformadas de familias de todo tipo, familias que son activas, fieles, que son muy cristianas, entregadas a Dios. Hay familias muy espirituales, pero el dolor no respeta clases. Siempre en esta vida vamos a batallar o vamos a enfrentar de alguna manera algún tipo de sufrimiento. Hay duelo, hay pesar. A veces estamos enfrentando la pérdida de un ser querido, alguien a quien amamos, alguien que hoy ya no está. A veces enfrentamos también un divorcio o la pérdida de un trabajo o la actividad física, perdemos la función de uno de nuestros miembros de nuestro cuerpo, y hay muchas maneras de ver el duelo. Queremos hacer este programa con mucho respeto por la gente que sufre. Jesús dijo: llorad con los que lloran y gozaos con los que se gozan. Y queremos ser de bendición, solamente queremos ser de ayuda y que usted pueda pensar, meditar con nosotros lo que Dios tiene para usted. Denos su atención, escuche con el corazón. Seguramente habrá quienes puedan exponerlo mucho mejor. Somos pastores y lo haremos desde el ámbito espiritual. Nuestra psicología o nuestra consejería viene de la palabra. La palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sería bueno orar en esta tarde, Pastor Juan, pedir bendición de Dios para la gente. Le toca a usted la oración. Y vamos a orar, hermanos, les invitamos a orar ahí en sus hogares. Padre, esta tarde, Señor, estamos delante de ti para ponernos en tus manos, Señor, reconociendo quiénes somos, que no somos dignos para ser portadores de tu santa y eterna palabra, Señor, pero sabemos que tu palabra, Señor, es
es la guía, Señor, para la vida, es viva y eficaz, Señor, es lo que tanto necesitamos cada ser humano, Señor, y las familias, Señor, y tienes tanto que decirnos, Señor, de cada circunstancia en la vida, y referente a este tema, Señor, del sufrimiento, Señor, de cómo enfrentar el duelo, la pérdida de los seres queridos, Señor. Tú tienes tanto que decirnos, Señor, tan alentador. Pido, Señor, que tú fortalezcas y consueles y desde tu gracia, Señor, aquellas familias, Señor, que están pasando ahora mismo, Señor, por un dolor inmenso, Señor, por la pérdida de algún ser querido, Señor, que tú ministres y ayudes, Señor, a cada uno, Señor, porque el dolor, Señor, el sufrimiento, el duelo, Señor, es parte de la vida, y si no es ahora, más adelante, Señor, lo enfrentaremos. Y Señor, pues confórtanos con tu palabra esta tarde. Es en el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. 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 Así es, vamos a abrir el tema. El tema está para estar aquí, estar conectados. Gracias por su atención, manténganse con nosotros. Es un tema muy especial. Esperamos que tengamos buen sonido. Si hay alguna duda, alguna inquietud, estamos para servirles. Esperamos comentarios, por lo menos denos un like, que ya están aquí. Después de estar en Facebook, esta transmisión se va a YouTube para que la vean los que la ven desfasado en tiempo después, lo puedan ver en pantalla grande en su casa, ¿verdad? Hablar del duelo no es fácil. Esta es una transmisión difícil. Pastor Joel hoy le tocó estar con nosotros en un tema que es importante, ¿verdad? ¿Cómo enfrentar el duelo? Estamos hablando de dolor, estamos hablando, todos pasamos cosas que nos duelen. La vida misma hay situaciones de conflictos, de sufrimiento, pero hay dolores muy fuertes, hay dolores a los que pues nadie está preparado y enfrentamos. Y hay gente que nos escucha, hay gente que necesita escuchar esto en esta tarde. Pastor Joel, ¿verdad? Así es. Pues es un tema no solo importante, no solo doloroso, sino que un tema muy puntual por el año que estamos viviendo y las cosas que estamos viendo. La enfermedad que está reclamando muchas vidas de conocidos y de no conocidos. Entonces es un tema muy puntual, considero yo, y pues esperamos que sea de bendición nada más a cada uno de los que nos escuchen. Estamos aquí porque también somos humanos y aunque traemos la Biblia, somos seres que enfrentamos situaciones que a veces no contábamos con ellas, Pastor Juan. Sí, así es. Sí, pues no se necesita ser muy observador para saber que vivimos en un mundo caído, un mundo lleno de sufrimiento, de enfermedades, de muerte. Y muchas personas ahora mismo, cuando están pasando por una situación difícil, de pérdida, muchas veces la gente se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Por qué tanto sufrimiento? Y la palabra de Dios nos trae la respuesta del origen mismo, del dolor, del sufrimiento, de la muerte. Es increíble cómo la palabra está hasta el día y aún nos consuela tanto sus promesas, ¿verdad? Vamos por ejemplo, al libro de Génesis, ¿verdad? Nos dice el origen de la muerte. Desde el principio el Génesis significa el principio, es el origen de todas las cosas. La Biblia es muy sensata, es la palabra de Dios y nos dice de dónde viene el dolor. El dolor no es algo que Dios quiere para sus hijos, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra ahí, hermano? No, de los capítulos 1 y 2 de Génesis nos muestran a un mundo perfecto, a un paraíso donde no había enfermedad y donde no había muerte, donde no había carencia, donde no había pecado. Y ahí vemos al mundo perfecto, al mundo que todos quisiéramos, ¿verdad? A la vida ideal, pero solamente capítulo 1 y 2 nos muestran ese mundo feliz,
sin muerte, sin dolor, porque ya Génesis 3 ya nos muestra la raíz del sufrimiento, cómo entró la muerte al mundo, cómo entró el dolor, el sufrimiento a las familias, al ser humano. Hay situaciones, ¿verdad? Adán y Eva pecaron, por ahí entró la muerte. Hay una muerte espiritual, hay una muerte física, hay dolor, quiera que, como lo quiera ver, eso es tragedia, eso es una tristeza. Estar separado de Dios, y la muerte física siempre nos trae pesar, nos trae tristeza. Entonces está escrito, ¿verdad? El hombre muera una sola vez. Y es precisamente a esta causa del duelo, o sea, se refiere a la muerte física del hombre. Y dado que todos vamos a morir, hay una verdad en este tema, y es que todos vamos a tener que sufrir el duelo. En algún momento de nuestra vida, todos inevitablemente vamos a tener que sufrir, en definición, la pérdida de un ser querido. Y dado que todos somos diferentes, la vamos a sufrir de manera diferente. Lo que comentaba yo tiempo atrás, este tema no es ciencias exactas, no son matemáticas. Cada uno va a reaccionar diferente y cada uno va a tener que enfrentarlo de manera diferente. Claro, sí, la Biblia nos registra desde Adán y Eva cómo Dios los expulsa del jardín del Edén, y el capítulo 3 registra dolor, ¿verdad? El dolor va a estar ahí. Hay situaciones que enfrentamos que no nos gustan, pero es la realidad. No podemos cerrar los ojos, tenemos que precisar por qué el dolor. Los doctores siempre ven el dolor como un sensor, y siempre esto es causado por algo. El pecado dio origen al dolor. Hay dolor también porque la gente a veces toma malas decisiones. Hay gente que tiene dolores de aspectos económicos, morales, relacionales, por cuestiones de pérdida de su matrimonio, de algún cónyuge, o alguna cuestión de la pérdida de un hijo. Pero sea lo que sea, estos dolores, como dice el pastor, no estamos preparados para dolores grandes, dolores intensos. Cada día miramos cosas que no nos agradan. Nos golpeamos un pie, una mano, vamos por tal lugar y no falta algún dolor, ¿verdad? Pero son dolores manejables. Pero ¿qué del dolor intenso? ¿Qué del dolor que trae a pesar? Que trae de alguna manera, conmueve o ahoga, asfixia, que hace que el individuo se le viene el mundo encima. Dolores muy fuertes. Sí, pues son dolores que con los seres queridos muy cercanos a nosotros, con los que más nos relacionamos más fuertemente, puede ser la pérdida del esposo o del padre o de un hijo. Inmediatamente Génesis 4 nos habla de que aquella familia que ya había caído en pecado, Adán, nuestro representante, nuestro primer padre, tuvieron dos hijos, ¿verdad? Caín y Abel, y vemos ahí al pecado, como Caín se enojó, Caín se llenó de celos y de odio, y planeó, maquinó, y le quitó la vida a su propio hermano. Podemos imaginar a Adán y a Eva ahí, ¿verdad?, viendo cómo a unos hijos muertos y los otros hijos, el asesino, y él tuvo que salir huyendo de ahí, ¿verdad? Debió haber sido muy desgarrador, muy difícil. Hay dolores que desgastan, definitivamente viene una avalancha, y no solamente económica, el dolor moral, el dolor sentimental, porque Abel muere, y Caín, siendo el asesino, es expulsado, es desterrado. Dios le asigna castigo, y así que a veces la ley puede venir por uno de tus hijos, y hay dolores muy fuertes, ¿verdad? Y se acumulan. La Biblia nos habla de hombres como Job, que todo se le juntó: la economía, los hijos, la esposa, los siervos, el rancho, todo se le vino encima. ¿Cómo enfrentar el duelo? Porque la vida sin Dios es muy pesada, la vida sin Dios.
cómo enfrentar el duelo, cómo reponerme, cuál debe ser mi actitud. Con respecto a la actitud, bueno, hay que ampliar un poquito el espectro con respecto al duelo, ¿no? Y en base a cada una de las pérdidas que refleja el duelo, digo, porque en definición convengamos que es la pérdida de un ser querido, pero el duelo lleva en sí una pérdida afectiva, una pérdida emocional, una pérdida económica, una pérdida digamos de autoridad, y entonces en base a la persona que yo perdí son las pérdidas que me va a reflejar y el dolor que me va a causar. Lo que pudiéramos decir, no es lo mismo perder un hijo que perder a un amigo, sin desmerecer al amigo, yo me imagino que es muy diferente. Entonces, partiendo de ahí es cómo enfrentarnos a ese dolor. Con respecto a la actitud, yo creo que David nos dejó también un buen ejemplo. Rápidamente, ahí en 2 de Samuel capítulo 12, en los versículos antes del 16 por ahí, en el 16 está el meollo del asunto, cuando David entra a orar por el niño, porque el niño cayó enfermo. Entonces David, dice la Biblia, que se rasgó las vestiduras, se arrodilló, oró, y cuando él se da cuenta que el niño había muerto, él no quería comer mientras oraba. Cuando él se entera que el niño había muerto, literalmente dice así, se levantó, se lavó, comió, y luego dice algo muy puntual, dice, se fue al templo y adoró. Entonces, esa es una buena actitud que nos da un ejemplo de un hombre que no era cualquiera. Recordemos que era un hombre conforme al corazón de Dios. David era un hombre espiritual. David fue un hombre y escribió los salmos, muchos de los salmos que traen sanidad para el enfermo, para el triste, para el afligido, vienen de un corazón roto, vienen de un corazón como el corazón de David. Sí, y los siervos lo vieron y le dijeron, ¿qué es esto que haces? Vivo el niño, tú no querías comer, muerto el niño, comes y cantas. Y David dijo esto, porque yo creo que estamos en el duelo, estamos sufriendo ese dolor por el ser que amamos, que perdimos, nos pasa una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué pasa esto? Y David tuvo una respuesta para eso. Cuando le preguntaron, ¿por qué haces esto?, él volteó y dijo, mientras el niño vivía, yo oraba diciendo, ¿quién sabe si Dios? Y la frasecita que a mí me sale como en mayúsculas en todo ese pasaje es, ¿quién sabe si Dios? O sea, Dios sabe. Nosotros no lo vamos a ver, pero Dios sabe. David estaba consciente de esto, él tenía algo en su mente, pero muchas personas se enfrentan a un dolor y se preguntan, como dice el pastor, ¿por qué a mí? O se encierran o se nubla la mente, esto no me puede estar pasando a mí, no lo puedo creer. La negación. Sí, se nos acaba de parar. Sin embargo, esto es lo que hace el dolor nubla, el dolor tiende a candadear, a cerrar nuestra expectativa. Es que no esperamos yo no espero enterrar a mi hijo, ¿verdad? David le tocó enterrar a su hijo. No, yo como padre espero morir antes que mis hijos, pero hay dolores muy duros en los que es una realidad, y David sabía, se repuso y tuvo la fuerza, se recupera en el Señor, porque definitivamente fue Dios en la vida de David. Sí, de hecho Dios está con nosotros en medio del sufrimiento, aunque no lo sintamos, aunque no nos guste, aunque no lo entendamos, Dios está con nosotros ahí. Nos dice la palabra, y quiero leerles un pasaje en 2 de Corintios, nos dice la palabra de Dios, 2 de Corintios, capítulo 1, verso 3, dice la palabra de Dios, así se presenta a Dios en este pasaje,
Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Se le nombra aquí a Dios el Dios de toda consolación. Y cuando nosotros vemos a una persona en su dolor, muchas veces nos sentimos impotentes, no podemos hacer mucho, las palabras sobran. A veces son frases trilladas que usamos cuando a veces está recién muerto nuestro familiar, y como Job vinieron aquellos amigos a consolarle, dice, y Job tuvo que decirles a ellos: consoladores molestos sois vosotros. O sea, a veces lo que en los primeros días del duelo, de la partida del ser querido, a veces la gente necesita tiempo, espacio, a veces no tenemos que decir palabras. Se vale llorar, pastor, se vale llorar, y es parte del proceso. El dolor, obviamente que el dolor provoca desgano, ¿verdad? Aflicción, y hay ganas de perderse, de encerrarse, de recluirse, y es válido llorar. Esto es parte de la sanidad. Es que el ser humano tiene muchos mecanismos para vivir, y uno de tantos pues es el desahogo, y es necesario sacar lo que uno tiene, llorar lo que uno debe y gritar si es necesario. Hace bien, tranquiliza el espíritu, la mente, el corazón. Es una válvula de escape para todo lo que está sintiendo la persona en ese momento. Se vale llorar, se vale patear el bote, arrastrar la cobija. ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo anda? Aquí estamos. Y a veces no hay palabras, pastor, a veces no hay palabras. A veces es un abrazo, a veces es estar contigo, es sentir que Dios está con nosotros, y a veces no tenemos respuestas, a veces no sabemos qué decir. Nos ha tocado muchos funerales, y la verdad yo soy de esas personas, pastor. Admiro mucho a las personas con mucha formalidad para cuando llegan y más sentido pésame. Yo me siento así, sin palabras. Lo más que puedo hacer es saludarlo y que sepa que ahí estamos, que sepan que estamos con ellos. Yo creo que eso es sí, que se sientan acompañados en ese momento en el que ellos, por el dolor que están sintiendo, también sienten mucha soledad. En algún momento sentir que alguien está a nuestro lado nos da cierta calma, ¿verdad? Eso no sana, ni será todo el bálsamo, pero nos da un poquito más de seguridad de que no estamos solos. El cristiano a veces pierde esa seguridad de que Dios está conmigo, porque el cristiano cree que nomás en la abundancia, nomás en la salud, a veces el cristiano piensa que nomás cuando hay dinero, pero a veces nuestros seres queridos también parten con el Señor. Y hay fiesta en el cielo, porque cuando un hijo de Dios va a casa, hay gozo. Dios Padre recibió a su hijo, ¿verdad? Mis hijos, mi familia, pues han aceptado a Jesucristo, pero son hijos de Dios, y Dios Padre puede llamar en cualquier momento a nuestra familia. Sí hay que ser conscientes de que todo lo que somos y todo lo que tenemos es del Señor. Y sobre todo entender que Dios es soberano. Dios es el que nos da la vida en su tiempo, y a su tiempo Él mismo, ¿verdad? Nos la quita, y aceptar, ¿verdad? Aceptar con gozo cuando Dios ha decidido, ¿verdad?, llevarse a alguno de nuestros seres queridos. Toda nuestra dependencia en esta vida
debemos aprender a tenerla en Dios, porque cualquiera de nosotros, cualquiera de los seres queridos que amamos puede partir. Ahorita lo podemos ver bien sano, mañana quién sabe. Me acuerdo de las palabras de Job, cuando dice Job, Jehová dio, Jehová quitó. Creo que también Pablo le menciona a Timoteo, a un joven pastor, le dice, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Cuando nací, a menos que seas cuate, pero cuando nací vine solo, y hay que entender la vida. La gente se va, no siempre la gente es eterna. Por eso, por un lado, no hay que guardar rencores, siempre hay que estar en paz. Es muy tortuoso, es muy doloroso que las personas que amamos de repente ya no estén, y debí haber sido más expresivo, más amoroso, más noble, debí haberle dado más tiempo a mi pareja, debí haber estado y ser mejor persona con Pastor, todo eso que está diciendo influye mucho en poder enfrentar y salir adelante del duelo. Cuando uno pierde a un ser querido en malos términos, el duelo va a ser mucho más difícil, mucho más doloroso. Eso es bien importante, cerrar ciclos, perdonar, pedir perdón, para poder enfrentar el duelo con mejor, más fácil salir. Mejor... Desgraciadamente la gente se culpa, pastor, la gente se culpa toda la vida. Tú eres tu peor verdugo. Dios perdona y olvida, y a veces lo que ya pasó ya quedó atrás, pero nosotros somos muy duros con nosotros mismos. La pregunta, ¿por qué? Bueno, ¿por qué no? El mismo Señor Jesucristo sufrió rechazo, sacrificio, sufrimiento. Estamos hablando del dolor. El dolor siempre trae sufrimiento. Nuestro Señor sufrió en la cruz del Calvario por nuestros pecados para traer salvación, y es un hecho de que si el mismo Hijo de Dios en este mundo, porque en este mundo se sufre, ¿verdad? Cuánto más nosotros que somos humanos, no vemos la eternidad como nuestra meta, sino nos afianzamos mucho a la vida aquí. Sí, y no nos agrada el dolor, no nos agrada el sufrimiento, y no entendemos que cuando Dios permite que venga dolor y sufrimiento, hay un propósito. Dios no aflige nada más por afligir. Dios tiene planes mucho más grandes para nosotros, aunque no lo entendamos en años. Me viene a la mente este joven del Antiguo Testamento, José. José era un joven piadoso, un joven que amaba a Dios, un buen hijo, y sin embargo vemos 20 años casi de mucho sufrimiento. Sus hermanos lo aborrecen, lo venden como esclavo, y luego lo acusan falsamente, y está por 20 años separado de sus hermanos. Su padre lo da como por perdido, pero dice la palabra que Jehová estaba con José y tenía un plan. Cuando al fin se da a conocer a sus hermanos tienen miedo y les dicen: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios los encaminó a bien para mantener en vida a mucho pueblo. Pues, a lo mejor no entendemos por mucho tiempo. Perdón. Sí, pues, adelante. Es que estamos comentando aquí algo que lo podemos definir en una palabra: es cuestión de percepción. Por ejemplo, retomando a Job, Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Y él veía la vida y todo lo que él tenía como algo que Dios le había dado, no que era de su propiedad. El sentido de pertenencia, él no lo tenía fresco como si fuera logros de él o propiedad de él, sino que era de Dios. Y es que nos adueñamos de las personas, sí, nos adueñamos de la gente, y la gente a veces viene un tiempo a nuestra vida por X y Y. Hay cuestiones a veces muy drásticas, a veces muerte súbita. De repente te anuncian que tu esposo o tu esposa ya no está, o que sucedió tal o cual cosa, y es muy duro, pastor, recibir una noticia de una novedad de ese tipo, pero aún en eso Dios está con nosotros. Nunca podremos decir que nadie ha sufrido como yo, porque siempre ha habido alguien en la palabra de Dios. Ahorita citamos a José, ¿verdad? Que con todo y todo él tuvo misericordia para sus hermanos.
Después de todo, él entendió el plan divino. Al final, entendió la razón de ser. Todo tiene una razón de ser, pero no la entendemos al principio. La gente quiere saber por qué. No tenemos respuestas para el cristiano que nos pregunta, pero ¿por qué me pasó? ¿Por qué mi esposo me pidió el divorcio? ¿Por qué mi hijo falleció? ¿Por qué mi esposa, que era tan buena, por qué falleció? Definitivamente en la vida hay preguntas sin respuesta y esta es una de ellas. El por qué. Regresando con David, por ejemplo, David también tenía una percepción distinta a la que comúnmente nosotros tenemos, no solo con las personas, porque es cierto, a veces nos apropiamos de las personas emocionalmente, pero también la percepción con la muerte. Porque en la historia que platicaba, cuando los siervos le preguntan, ¿qué es esto que haces? Él les dice también, yo no puedo traer al niño de regreso, pero respondió con sabiduría al consuelo del cristiano, mas yo voy a él. Y entonces es una percepción muy espiritual que le ayudó a David, como vemos en la Biblia, a salir adelante de volada del duelo, a enfrentarlo, pues se levantó, comió, fue a la iglesia y adoró. De hecho, para enfrentar el duelo, diríamos, pastores, la asimilación. Ajá. La asimilación, asimilar. Esto es una realidad. Hay gente que se puede trastornar, se pueden atacar de los nervios. Y como cristianos tenemos que ir a la palabra y socorrernos en Dios. Refúgiate en Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios. Él es nuestro protector y el Señor siempre te va a consolar, como decía el pastor. Pero hay que asimilar, es la realidad. Esto está pasando, estas personas ya no están, a quien más amaba, ¿verdad? Y hay que asimilarla. Estamos hablando de aceptar mi realidad, porque hasta que no aceptemos nuestra realidad, hasta que no asimilemos las cosas, no vamos a empezar a escalar, a salir del pozo, porque caes en un pozo, en un abismo, y no le hay salida. Y hay gente que pierde el trabajo, pastor. Hay gente que deja de estudiar, deja de salir, de cuidarse, y hay gente que se descuidan su salud y dejan de comer, y eso no es sano, hermanos, ¿verdad? Asimilar su prueba, su dolor, su lucha. Sí, pues aceptar, ¿verdad? La realidad y entender, bueno, la vida tiene que continuar. Se dice que aproximadamente un duelo dura entre 2 meses o hasta 2 años, va dependiendo, ¿verdad? La relación o la forma en que se lleve. Por ejemplo, si mi padre ya es grande, pues uno va aceptando que se acercan los días en que el ciclo termina en la vida. El Salmo 90 dice que los más robustos son 70, 80 años, y porque así Dios lo estableció, pero no es lo mismo, ¿verdad? Perder a alguien así que perder a un hijo en una tragedia. Contaba una mujer, escuchaba el caso de una mujer que se había casado ella tenía su bebé, pero había perdido a su hermano. Le habían informado que su hermano había muerto, y había muerto de una manera trágica, creo que a martillazos. Y ella pensó en el dolor, pensó en la aflicción de su hermano, cómo le sufrió su hermano, y eso la desestabilizó. Empezó a descuidar a su esposo y a su hijo, y no quería comer, y dejó de ser esposa y madre. Porque si usted nomás se enfoca en el dolor, esto no va a resolver nada. No podemos quedarnos ahí, hermanos, quedarnos como el pensador, piense y piense, y esto no va a resolver nada. Es válido un tiempo, es válido llorar y patear el bote, repetimos, es válido agarrar el pañuelo y estar un tiempo, pero tenemos que despertar y asimilar que esto es una realidad. Sí, tenemos que ver los matices dentro del duelo, porque hay duelos que pueden durar a lo mejor el resto de la vida, pero vamos a llamarlos duelos funcionales, que no te paralizaron, que no te hicieron caer en depresión. Es un duelo en el sentido de que te acuerdas de él y te da nostalgia y vuelves a llorar, o lo recuerdas. Y es
vamos a decirlo, eso es sano. El duelo, aquel que te hunde, que te paraliza, que te frena, que te hace perder familia, amigos, trabajo, es un duelo que necesitas ayuda, necesitas tomar eso en las manos y buscar ayuda, buscar consejo, buscar apoyo, buscar oración. Si alguien está en una situación así, tiene que ayudarse. Nadie más te puede ayudar si usted mismo no abre su corazón, no al dolor, ya no a escarbarle, ya no a encerrarse, ya, porque hay gente que está peleado con Dios por lo que pasó, ¿verdad? Está enojado con la vida, va por la vida diseminando ácido, amargura, tristeza, y por eso a veces no se te dan las amistades o las relaciones o la gente no muy común que te visiten, porque tu plática siempre es acerca de lo que a ti te pasó, de lo que tú sufriste, pero esto te cierra. Es importante lo que está diciendo el pastor. Hay dolores que no se quitan, son funcionales. Hay dolores que uno tiene que aprender a vivir con ellos, ¿verdad? Que no paralizan, no te dejan, al principio sí, pero cuando empiezas a asimilar, empiezas a seguir adelante, a darle vuelta a la rueda, que siga girando tu vida. Yo creo que para asimilar este dolor y la circunstancia dada, una de las cosas que tienes que evitar es ser aprensivo. Hay que dejarlo ir, hay que soltarlo, hay que entender que ese ser no era todo nuestro mundo, era alguien importante en nuestro mundo. Pero cuando tú haces una persona todo tu mundo, cuando esa persona falle, cuando esa persona falte, tu mundo se va a acabar. Sí. Nosotros como cristianos, la cosmovisión cristiana es la mejor, porque nosotros tenemos a Dios en una manera experimental, y tenemos preciosas y grandísimas promesas de Dios para nosotros en los tiempos más difíciles. La palabra de Dios es tan dulce, ¿verdad? Para nosotros. No se nos dice que no lloremos, no se nos dice que no nos entristezcamos. Se nos dice en 1 Tesalonicenses 4 que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza, como los que no tienen a Cristo como su Señor y Salvador, como los que no tienen esperanza de la resurrección, de la vida eterna. Sí, pastor, porque cuando nosotros sabemos que aquella persona era creyente, hijo de Dios, sabemos que está mejor que nosotros en este momento, ¿verdad? Ellos están gozando de vida eterna, sin enfermedad, sin dolor. Muchas veces uno quiere retenerlos y a veces el doctor no pronostica buenas cosas. A veces hay daños irreversibles psicomotores en el cuerpo o psicológicos. La persona ya no va a reaccionar bien. Y hay que, como dijo usted, pastor, hay que desprender, hay que decir gracias Dios, gracias por la oportunidad, gracias porque me diste este bebé, gracias porque nos enseñaste, nos sensibilizaste, nos tocaste nuestro corazón. Y sí, es cierto lo que está diciendo. Sí, me ha tocado estar, y para mí me es muy difícil. Uno de los trabajos de nosotros como pastores es estar predicando en los funerales. Para mí me es muy fácil compartir el Evangelio, la palabra de Dios, cuando sé que aquella persona en vida profesó y demostró que era un legítimo y verdadero hijo de Dios. Pero cuando me toca ministrar en un funeral donde sé que esa persona no hay profesión de que se haya arrepentido de verdad de sus pecados y de que haya puesto su fe y confianza en Cristo, es más difícil. Quisiera que otro fuera el predicador. Sí, es entendible, a veces no tenemos mucho que decir, pero es necesario entender la situación, ¿verdad? No nos toca juzgar. Ha habido casos en los que vamos y no somos quien para juzgar. La persona, bien o mal, ya rindió cuentas, pero aún así hay dolor, hay pesar. Sí. La Biblia, Dios, a través de su palabra, yo veo que trata de cambiar mucho eso, la percepción que tenemos respecto a la pérdida de un ser amado. Por ejemplo, en Eclesiastés
dice, mejor es ir a la, dice Eclesiastés capítulo 7, mejor es ir a la casa de luto que a la casa donde hay banquete. Y luego dice el por qué, porque el que vive lo pondrá en su corazón. Entonces, la vida de una persona hasta cierto punto es como una semilla, y la semilla para dar fruto tiene que morir primero. Uno no lo entiende, uno no lo ve así, pero la Biblia dice, estimada es a Jehová la muerte de sus santos. Porque eso que dice, yo siempre lo he visto así, cuando estamos predicando en un funeral, la gente está más receptiva. Todos están reflexionando en su mortalidad. Y la palabra de Dios haya tierra que está arada por el dolor. Hay mucho que aprender en un funeral. Dice Proverbios también, ahí mismo en ese texto, ahí enseguidita, dice que hay sabiduría en la casa de luto. Hay cosas que aprender, hay gente, y como decía usted, hay mucho que aprender en el dolor, en el duelo, porque la vida no es un carnaval. Nos vendieron una historia de que la vida es un carnaval y que la vida, vivirla como tú quieres. No, hay que vivirla con responsabilidad, con la libertad que Cristo nos da, pero sabiendo que cualquier cosa puede pasar. La vida es frágil como escarcha, ¿verdad? Como papel, es endeble, y ahorita estamos, mañana no. Por eso hay que ser agradecidos con Dios ahorita que estamos vivos, amarle, servirle, adorarle y llenarnos de Él para poder con Él, hermano, también enfrentar estas cosas, porque hay que mentalizarnos. Los días pasan y cada día que pasa se acerca nuestra cita. Pero hablando del duelo, entonces estamos hablando acerca de la palabra. La palabra nos trae consuelo, la escritura nos da consuelo. Ya mencionamos a David y mencionamos a José. Sí, por ejemplo, está ahí el Salmo 23, es un salmo que ha sido de tanta bendición, no solamente para creyentes, aún para gente que no profesa la fe. El Salmo 23 nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Es un salmo bien consolador y son palabras de Dios. No es que lo dice un predicador, un gran profeta, es Dios que nos dice su palabra. Dice el salmista, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La casa de Jehová, el cielo. Dice, ¿verdad?, que entonces, aunque andemos en valle de sombra de muerte, un día tendremos que pasar por la muerte, por ese valle. Pero, amigo, nosotros queremos animarte. Mientras hay vida, hay esperanza. Hemos escuchado alguna vez decir a la gente, todo tiene solución, menos la muerte. Yo quiero decirte que en Cristo y en su evangelio la muerte tiene solución. Sí, vamos a morir los creyentes y vamos a ser puestos en el sepulcro, pero Cristo habla de la redención del alma y del cuerpo para estar con Él para siempre en la gloria. Dice el Salmo 23, no temeré mal alguno. Pero sin Cristo obviamente tienes miedo a la muerte. ¿Dónde pasarás la eternidad? 5 o 10 minutos. ¿Dónde estará tu alma después de la muerte? Por eso hay temor. Recibe a Cristo, entrégate a Jesús. Él está vivo, resucitó, pagó por tus pecados. La religión no salva, pero Cristo sí. Y cada persona que aceptó al Señor, abrigó a Jesús en su corazón, le entregó su corazón a Jesús, confió, creyó en el sacrificio del amor de Dios por nuestros pecados. Sabemos dónde está, y esa es la confianza que tenemos.
Dice el Salmo 34, versículo 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios está con nosotros, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿verdad? Y esos no son valles bonitos, son valles de soledad, valles en los que te sientes solo porque nadie te entiende, valles en los que te sientes incomprendido porque nadie comprende el dolor que estás pasando, solamente tú sabes la decepción, la traición, el dolor inmenso que no fumabas. Algunos de ustedes ya fuman, no fumaban. Hay gente que empieza al traguito. Es que es dura la vida, pastor, perdónenme, pero es una realidad. La vida sin Dios es dura. Por eso hay personas que de repente ya están tomando, ya están bebiendo. No los justificamos, pero la vida sin Dios es muy, muy difícil. No, ¿en qué se apoya? ¿En qué? Estaba hablando una vez un ateo, estaba muriendo y su mamá lo veía morir y él decía, muriendo, mamá, no te preocupes, ten fe, le decía el ateo, y su mamá le dijo, hijo, pero ¿de dónde quieres que tenga fe si tú te acabaste toda mi fe? Y es muy duro vivir así, morir así, sin Dios. La vida es bonita, la vida es alegre, la vida a veces reímos, pero a veces lloramos. Y Jesús dijo que debemos que aprender. Pablo decía, en todo y por todo estoy enseñado. A veces vamos al 15 años, a la boda, pero a veces tenemos que ir también al funeral. A algunos cristianos no les gusta ir al funeral, pero debemos acompañar a los dolientes. Sí, uno como amigo de los que se están doliendo, pero siendo uno el que enfrenta el dolor, el duelo, es importante cerrar, es importante estar ahí, hace bien estar ahí en el funeral. Cerrar ciclos. Sí, hace bien, con todo respeto, acercarse al cajón y verlo por última vez, te va a hacer bien, te va a hacer bien. Tener en cuenta, si quieres prevenir un duelo doloroso, tener en cuenta lo que decíamos al principio, que la vida es efímera, que la muerte puede llegar de manera fulminante, y tenerlo siempre bien presente. Y si no quieres batallar, si no quieres pasar por una depresión, empieza a pedir perdón, empieza a arreglar las cosas con los tuyos, busca a Dios, porque como lo hemos dicho, el cristiano tiene un consuelo muy diferente frente al duelo que aquel que no tiene a Cristo. Pastor, me quedo con eso que dijo usted hace rato, de que el esposo no es Dios, las personas son importantes, ¿verdad? ¿Cómo dijo usted? Sí, que no pueden ser todo nuestro mundo, una persona. A ver, estamos hablando de que la gente es importante en nuestra vida, muy importante, pero no lo son todo, y menos Dios. Nuestra vida depende de Dios, ¿verdad? Yo amo a mis hijos, amo a mis hijos, pero la verdad es que yo tengo que respirar, y tengo que comer, y tengo que descansar, porque dependo de Dios, que me da la vida, el respirar, el andar, el comer, y amo vivir, y me encanta la vida, pero estoy consciente que puede pasar cualquier cosa. No estamos preparados para eso, pero la palabra, la oración, escuchar la palabra y luego escuchar testimonios así, me hace consciente de que nos puede pasar a nosotros. El libro de Job es un caso muy claro, quizás muy extremo, pero es una realidad. ¿Por qué sufren los justos? Job fue un hombre recto, temeroso de Dios, que si usted está sufriendo y no encuentra consuelo en las palabras ni en la psicología o psiquiatría, acuda al libro de Job, vaya a la Biblia. Antes de los Salmos se encuentra una historia que es una novela real, es una historia de verdad. Ya no esté viendo programas, películas tristes, novelas. Vaya a la novela de la Biblia y le va a sanar. El libro de Job habla de cómo un hombre, siendo recto, temeroso de Dios, sufrió tanto, perdió sus hijos, perdió la hacienda, perdió la economía, y es increíble, pero nunca perdió su fe. Job 19:25 dice, yo sé que mi Redentor vive. ¿Cómo ayuda? ¿Cómo sana la fe? Y resaltar
que Job no tenía ningún compromiso social o público, o sea, no era apóstol, no era profeta, no era pastor, nada más tenía fe. Sí, porque la gente luego dice, es que ustedes son predicadores, ustedes son pastores, ustedes se les da y agarran a hablar, pero Job no era ni sacerdote ni profeta, no tenía ni iglesia, él no asistía, no, por lo menos no tenemos datos claros acerca de eso, pero tenía un Dios, hay un Dios en los cielos que socorre a los quebrantados de corazón, venda a los afligidos. Sí, es un Dios verdadero, es un Dios paciente, es el que nos da la vida, lo aceptemos o no. No solamente es el dador de la vida, es el sustentador de la vida y es el que juzgará, dice él en su palabra, a los vivos y a los muertos. Dice Hebreos 9:27, que Dios ha establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, y que Él no quiere que nadie perezca, que para eso Él mandó a Jesucristo, su Hijo unigénito, ¿verdad? A su Hijo eterno, la segunda persona de la Trinidad vino a esta tierra para traer, y con su muerte y resurrección sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Bendito el Señor. Por eso sigue adelante, no desmayes. Estás propenso con el dolor a frenar, a truncar, a la estática, a quedarte ahí. Así te quiere el diablo te quiere como estaba el profeta Elías en la cueva, encerrado en su dolor, en el yo, nadie me entiende, estoy solo, nadie me apoya, solo yo he quedado, y entró en depresión. Y no hay cosa más triste que, porque la gente cuando hay una muerte te quieres ir con el ser querido, ¿verdad? Te quieres hasta aventar, pero tienes que seguir, hermano, no te rindas, nunca te rindas, la vida tiene que seguir, y sí, con dolores, pero caminando, marchando, andando, siguiendo adelante, ¿verdad? ¿Sí? Algo que yo creo que va a ayudarte independientemente de las acciones que puedas tomar, porque sí es cierto que cada uno en particular tiene que buscar introspectivamente alguna acción que te ayude a sobrellevar el dolor, pero eso, digamos, aquí humanamente hablando. Sin embargo, espiritualmente no hay mejor ayuda que ir a Dios en oración hasta sentir el abrazo del Espíritu Santo como consolador. Yo creo que eso es, para el cristiano, ese es el clímax del consuelo, sentir el abrazo del Espíritu Santo. No estamos solos, el Señor está con nosotros, ¿verdad? Sí, así es, y Él sabe de nuestro dolor, sabe de tu dolor, hermano, amigo, y por eso mismo nos dejó al Espíritu Santo. Los apóstoles, dice la palabra de Dios en Juan 13 al 17, estaban tristes, sabían que su Señor les iba a ser quitado, iba a morir, y Él les dice, ¿verdad? Les conviene que yo me vaya, si no me fuera el Consolador no vendría a ustedes, o sea, los va a mandar a otro Consolador para que esté con ustedes. Y es bien importante decir, ¿por qué Dios mandó un Consolador? Porque luego hay quien anda predicando que en Cristo no hay dolor, que en Cristo no hay sufrimiento, pero Cristo mismo es el que mandó un Consolador. Era como un anuncio de que vamos a tener que pasar por estos dolores. Claro, ese evangelio barato de que yendo a la iglesia no vas a tener problemas, y que leyendo la Biblia no va a venir dolor, eso es una mentira. Cámbiate de iglesia. El evangelio nos dice, el Señor Jesucristo, toma tu cruz, y esto tiene que ver con la negación, con que a veces no vas a querer porque el dolor, el sacrificio, el costo es fuerte, pero si bien es cierto, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. El Espíritu Santo es consolador, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces tenemos poder, pero el diablo nos dice, no puedes, no la vas a hacer. Y hay gente que dice, es que no puedo, es que este dolor es muy fuerte, este dolor, es que esto no creo que la voy a librar, no creo que me puedo levantar. El versículo que dice que cuando Cristo dijo, toma tu cruz, dijo también, niéguese a sí mismo. Y luego dice, y sígame. Me gusta que dice sígame, porque en muchos otros pasajes leemos cuando Cristo les dice a los apóstoles, vamos más allá.
o vamos más adelante. Y utiliza estas frases, pasemos del otro lado. Y utiliza esas frases, vamos más allá, vamos más adelante, pasemos del otro lado. Y luego acá, en el pasaje que menciona, dice, niéguese a sí mismo. Con respecto al dolor, uno dice, no puedo, pero niégate a ti mismo. No quiero, pero niégate a ti mismo. El Señor Jesucristo quiere sanar las vidas, quiere sanar tu corazón dolido. Es que lo tuyo, hermana, varón, si usted está pasando por un duelo, un dolor, no puedes tomar café y té, si puedes, no sé, hacer tanta cosa, pero es el Señor es el que sana tus heridas, el que cura, el que levanta. Allá en el libro de San Juan, capítulo 11, Juan 11, el versículo 21, Juan 11, 21, había muerto Lázaro y sus hermanas estaban inconsolables. Qué triste que estaban, le reprochaban al Señor Jesús que se había tardado 4 días. Entonces viene el Señor y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Ya tenían resentimiento, ya tenían un rencor, estaban guardando cosas. Y eso no es sano para ti, guardar cosas contra Dios, guardar cosas contra la fe, contra la Biblia. Hay gente que aplauden, cantan, están sirviendo, tocan la guitarra, ministran, sirven, pero una vez que pasan por una etapa muy difícil, avientan todo. Y es necesario, hermanos, aprender que el Señor no llega tarde, Él llega cuando Él... Y la palabra que Jesús dijo, pastor, ahí la palabra, yo soy la resurrección y la vida, dijo el Señor Jesucristo. La palabra griega anastasis, yo soy la resurrección, ahí en el griego la palabra anastasis, yo te levanto otra vez, yo volver a recuperar. El Señor quería no solamente levantar a Lázaro de la tumba, sino levantar el espíritu muerto, caído, triste, de esas 2 mujeres que estaban llorando la muerte de su hermano. Así que Dios te quiere arriba corazones, y fortalécete en Dios. Hay socorro en el Señor, pero apóyate en el Señor, pero ponte en serio. Aquellos que han sido juguetones con la vida, pónganse en serio con Dios. Ese es el problema, que a veces hay gente que si gracias a un dolor se enmienda, se recupera, se endereza y se agarra de las cosas del Señor. Y es verdad que uno no puede, uno es débil, demasiado débil, y cosas así son muy, muy pesadas para uno. Por eso tenemos que aprender a poner toda nuestra fe, toda nuestra confianza en Dios. El apóstol Pablo dice, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira, Cristo murió por tus pecados, pero Él resucitó y la vida con Él es más llevadera. Sí tenemos sufrimiento. La palabra de Dios dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Cristo los entiende, ¿verdad? Porque Él mismo sufrió en ese mismo capítulo, pastor, que está mencionando de Juan 11, en la resurrección de Lázaro. Antes de que Cristo lo resucitara, Jesús lloró. Jesús lloró. Él entiende tu dolor, Él entiende tu sufrimiento que estás pasando, y porque Él se hizo hombre y puede compadecerse de ti, puede ayudarte. Él no se entiende, Él sufrió también por nosotros. Ahora, hermanos, estamos casi llegando al final de ese tema. Hay tanto que hablar, hermanos. La verdad, nos quedamos cortos. No pretendemos en cada transmisión abarcarlo todo. Y hay gente que enfrenta muchas cosas. Hay el dolor de perder una carrera, no pudiste estudiar, ya no pudiste terminar. Hay gente que pierde una pierna o una mano por accidente o por enfermedades crónicas. Hay gente que pierde movilidad. Hay gente que pierde la oportunidad hay gente que ha cerrado sus trabajos, están batallando he visto gente muy preocupada, he visto gente muy tensa por lo que están enfrentando, y es válido, son dolores que a ellos les asfixia, les ahoga,
Y claro, es muy preocupante, pero hay ayuda en el Señor. Entonces, casi estamos terminando. Bien importante, entonces, estamos hablando de la aceptación, de tomar la palabra de Dios, creer, ver los casos de la Biblia, los ejemplos, y qué importante ver las transmisiones, escuchen a su pastor, hermano, hermana. Ahorita que andas sensibles, cuando más debes escuchar al pastor, escuche la predicación, la transmisión. La iglesia de Jerusalén está transmitiendo en línea. Sí, así es, y cómo nos alimenta la palabra de Dios, ¿verdad? Cómo nos ayuda, y podemos experimentalmente decir que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. A este libro lo puedes leer y releer, y es una fuente inagotable de sabiduría y tanta esperanza y tanto ánimo y tanta dirección que nos da. No gaste tanto dinero. La palabra es bendita. La palabra de Dios sana. Más aplíquese, escúchela, atiéndala, reténgala. La ley de Jehová es la que enriquece, es perfecta, convierte el alma. Pero admírela y métase en la palabra en serio, ¿verdad? Ahí están predicando, pastor. Sí, estamos ahí también en la iglesia de manera presencial y de manera hogar por hogar. Saludos a su iglesia, se llaman Luz del Luz Evangelio. del Evangelio allá en San Nicolás de los Garza. Que Dios los bendiga, los hermanitos allá los apreciamos y un gusto ver a los hermanos. No olviden, últimas palabras, pastor, ¿con qué? La receta final, algunas acciones, algunas ideas. Démenles una tarea a la gente. Hay gente que necesita quedarse con algo, hay gente que ya no debe masticar el dolor. Y digo, no solo vivirlo, pero empezar a digerir cosas espirituales. Cambia la percepción, nomás. Número uno, cambiar la percepción de la muerte. Míralo desde la perspectiva de la Biblia. Y eso te va a aliviar mucho. Otra cosa muy importante es participa en el funeral. Llora lo que tengas que llorar, grita lo que, pero no te quedes en tu casa, no niegues. Ve, para que estando ahí, viendo, lo asimiles, lo que hablábamos. Otra cosa es, habla del tema. Si estás batallando con el duelo, tienes que hablar. Recuérdalo, platica lo bueno que viviste con él y lo mucho que te duele su pérdida. Pero haz callo hablando, para que eso poco a poco duela menos. Preserva los recuerdos, valóralos, atesóralos, porque eso también va a fortalecer tus emociones. Tarde o temprano, verlo y causarte el dolor que estás sintiendo va a desaparecer, se te va a volver común, y va a cambiar ese dolor a un aprecio genuino, a algo positivo. Si fuera mucho la necesidad, busca ayuda. Acércate a tu pastor, acércate a una iglesia, acércate con un amigo, acércate con alguien. Dios nos dio muchas herramientas en la Biblia. Por ejemplo, dice que donde 2 o 3 se pusieran de acuerdo en la tierra sobre alguna cosa, dice, yo lo daré. Palabras más, palabras menos. Lo que está diciendo es, si estás batallando con este duelo, acércate con alguien y pídele ayuda. Ayúdame a orar, estoy batallando con esto. Haz equipo. Tremendo. Gloria a Dios. ¿Algo más? Volvería a repetir lo mismo que para mí en lo personal me funcionó. Esto es vida, escúchenlo, hermanos. Esto no es un mejorar, esto lo que el hermano está dando, esto es una quimio, esto es una terapia, hermano. ¿Sí? Sí. Es que otra de las herramientas es, métete a tu cuarto, cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y es esa acción. No solo haz equipo, sino que allá en tu cuarto, tírate en el suelo como un niño, ora a Dios, y Dios te ve ahí en lo secreto, hasta sentir el abrazo del Espíritu Santo. Vas a sentir la presencia de Dios, llórale a Dios, ve con quien tienes que ir primero. Antes de ir con los hombres, ve allá, enciérrate, y la oración. Haz de la oración tu delicia, tu privilegio, tu sanidad, y es el Señor el que va a estar ahí. Qué tremendo es esto. ¿Pastor Joel? Sí, hay un versículo en el libro de los Salmos donde Dios nos dice en su palabra, dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Prueba a Dios.
aparte de eso, de estar en la palabra, de estar en la oración, también les recomendaría, hay un libro muy bueno, hay libros cristianos que son una herramienta muy buena, y hay un libro que yo he regalado incluso, el libro se titula Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, del doctor James Dobson. Está en audiolibro en YouTube, ya ni te va a costar ir a comprarlo y es más fácil que lo escuches. Está tremendo, vas a entender muchas cosas, vas a conocer a Dios realmente y te va a ayudar, te va a sanar. Sí. Lea el libro de Job. Yo le recomiendo que lea el libro de Job, pero repásenlo, entiéndalo, asimílenlo, compártalo y como dijo el pastor, hable, no guarde, saque. Hay una sanidad que se da nomás hablando, nomás sacando. Que Dios nos ayude esta noche, hermanos. Amén. Que Dios me los guarde. Estamos terminando esta transmisión. Esperamos haber sido de bendición a sus vidas. A las iglesias aquí representadas, saludos y que Dios les guarde. Gracias por su atención. Vamos a terminar con una palabra de oración, pastor. Que Dios bendiga a las familias y nos despedimos con esta oración. Padre, gracias por el momento que nos diste. Señor, muchísimas gracias por tu palabra y todo lo que en ella nos dejaste, por el instructivo para salir de cada situación. Pido, Señor, nada más consuelo para el corazón que esté sufriendo este dolor y que lo poco o mucho que pudimos aportar le sea de bendición. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Amén. Fue una bendición presentarles a ustedes esta transmisión de bendición y ayuda en cómo enfrentar el duelo. Nos despedimos, Pastor Joel Gándara, Pastor Joel Valdés, Armando Villarreal, en la ciudad de Monterrey. Dios los bendiga. Hasta luego.